La historia comienza en un pequeño pueblo, donde las calles estrechas y los balcones, adornados con flores, parecían contar secretos antiguos. En este lugar vivía doña Carmen, una mujer de avanzada edad, conocida por todos como la abuela más sabia y misteriosa de la región. Su vida había estado marcada por experiencias que pocos podían imaginar, y aunque siempre mostraba una sonrisa amable, había una historia detrás de sus ojos que pocos se atrevían a descubrir. Desde niña, doña Carmen había aprendido a sobrevivir en un mundo que no siempre era justo. Su familia había enfrentado problemas económicos, y desde temprana edad, ella entendió que debía cuidar de los suyos, enfrentando dificultades que muchos adultos no podían soportar. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas, había desarrollado una fortaleza silenciosa que la hacía especial. Cada mañana, doña Carmen recorría las calles del pueblo con su bastón, saludando a todos con un gesto amable. Pero lo que pocos sabían era que esa rutina cotidiana escondía un secreto. Bajo su hogar, en un pequeño sótano olvidado, guardaba recuerdos que habían marcado su vida para siempre. Fotografías antiguas, cartas llenas de emociones y objetos que contaban historias de amor, traición y sacrificio llenaban aquel espacio oculto. Nadie podía imaginar que detrás de la fachada tranquila de la abuela existía un mundo entero de recuerdos que la conectaban con un pasado que muchos habían olvidado. La relación de doña Carmen con su familia también era compleja. Tenía hijos y nietos, pero con algunos de ellos la comunicación había sido difícil. Algunos años atrás, ciertas decisiones habían causado conflictos profundos, dejando cicatrices que aún dolían. A pesar de esto, su corazón nunca dejó de desear reconciliaciones y momentos de felicidad compartida. En su mirada se podía leer una mezcla de nostalgia y esperanza, un recordatorio de que la vida puede ser dura, pero la fuerza interior puede superar incluso las pruebas más difíciles. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, doña Carmen escuchó un ruido extraño proveniente del sótano. Era un sonido que no había oído en años. Un golpe, breve pero suficiente para detener su corazón por un instante. Se acercó lentamente, con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Cada paso que daba parecía resonar en la casa, como si las paredes mismas guardaran expectación por lo que estaba por descubrir. Aquel momento marcaría el inicio de un cambio que transformaría su vida y la de su familia para siempre. Nadie en el pueblo podría imaginar lo que sucedería a continuación. La abuela, con su experiencia y su valentía silenciosa, se preparaba para enfrentar un misterio que había estado esperando pacientemente durante años. Este sería el inicio de una historia que todos recordarían y que revelaría secretos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. Secretos que cambiarían la percepción de quienes creían conocer a doña Carmen. Doña Carmen, después de escuchar aquel golpe misterioso, respiró hondo y bajó con cautela las escaleras del sótano. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si le advirtiera que algo inesperado la esperaba. Al llegar al fondo, encendió la vieja lámpara que colgaba del techo y la luz temblorosa iluminó un espacio que parecía más pequeño de lo que recordaba. Las cajas y muebles cubiertos de polvo parecían susurrarle secretos del pasado, y un aroma a madera húmeda y tiempo olvidado llenaba el aire. La abuela no sabía qué encontraría, pero sentía que la respuesta cambiaría todo lo que ella había conocido hasta ese momento. Entre los objetos antiguos, algo se movió. Un pequeño golpe más fuerte que el anterior la hizo retroceder un paso, mientras su corazón latía con fuerza. Era como si el sótano, ese lugar que había sido su refugio durante años,
quisiera revelarle algo que había permanecido escondido por décadas. Doña Carmen se acercó lentamente y vio que una de las cajas de madera que siempre había estado cerrada con llave estaba entreabierta. La curiosidad la venció y con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro encontró un sobre envejecido, cubierto de polvo y con un sello que parecía antiguo, casi perdido en el tiempo. Al abrirlo, descubrió cartas escritas con una caligrafía delicada y firme. Eran cartas de su madre, que había fallecido muchos años atrás, cartas que contaban secretos familiares que nadie más conocía. Entre las palabras de amor y advertencias, doña Carmen leyó sobre decisiones difíciles, traiciones y sacrificios que habían moldeado la vida de su familia. Cada línea parecía hablarle directamente a ella, recordándole la importancia de la paciencia, el perdón y la valentía frente a la adversidad. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, no de tristeza, sino de comprensión y conexión con su pasado. Mientras leía, escuchó nuevamente un ruido, esta vez más cercano. Era un golpe seco contra la pared del fondo del sótano. Doña Carmen, con su corazón acelerado, se acercó y descubrió una pequeña puerta que nunca había notado. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, como si nadie la hubiera tocado en años. Sin pensarlo demasiado, empujó la madera y un espacio secreto se reveló ante sus ojos, una habitación diminuta, llena de objetos antiguos, fotografías desconocidas y diarios, que contaban historias que su familia había intentado olvidar. Cada objeto parecía tener un propósito, como si esperara a que ella llegara para descubrir la verdad. La abuela comprendió que aquel hallazgo no era una coincidencia. Había llegado el momento de enfrentar los secretos que habían permanecido ocultos por generaciones, secretos que podrían cambiar la percepción de su familia sobre ella y sobre ellos mismos. Doña Carmen se sintió más viva que nunca, con una mezcla de miedo y emoción recorriendo todo su cuerpo. Sabía que la vida le estaba presentando una oportunidad única: reconciliar el pasado y preparar el camino para un futuro donde la verdad y la valentía serían sus guías. Doña Carmen respiró profundamente antes de adentrarse en la pequeña habitación secreta. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo que brillaba tenuemente bajo la luz de su lámpara. Al tocar los objetos, sentía como la historia de su familia cobraba vida entre sus manos. Viejas fotografías de personas que apenas recordaba, juguetes de su infancia y cartas que relataban secretos ocultos durante años. Todo parecía indicar que aquel lugar había sido un santuario de recuerdos que alguien había querido preservar para el día en que alguien finalmente los descubriera. Mientras exploraba, encontró un diario con la portada de cuero desgastada. Lo abrió con cuidado, y la primera página reveló la letra de su abuela materna. Las palabras eran firmes, llenas de determinación, describiendo un pasado marcado por dificultades y decisiones difíciles. Entre las líneas, doña Carmen descubrió relatos sobre la lucha de su familia por mantener la dignidad y la unidad, a pesar de los conflictos internos y los sacrificios que habían tenido que hacer. Era como si la abuela hubiera dejado instrucciones ocultas para quien algún día tuviera el valor de enfrentarse a la verdad. De repente escuchó un crujido detrás de ella. Se giró y vio que la puerta del sótano, que había quedado ligeramente abierta, se movía como empujada por una brisa invisible. Su corazón se aceleró, pero su curiosidad pudo más que el miedo. Con paso firme, salió de la habitación secreta y examinó cada rincón del sótano. No encontró nada fuera de lo común, solo el eco de su propia respiración y el murmullo del tiempo que parecía hablarle. Sin embargo, una sensación de que alguien la observaba permanecía intensa y silenciosa. Doña Carmen decidió continuar revisando las cartas. Entre ellas encontró una que destacaba por su tinta más reciente.
Al abrirla, reconoció la caligrafía de su hija, quien aparentemente había escrito aquella carta años atrás, con un tono que mezclaba culpa y súplica. Las palabras revelaban que su hija había tomado decisiones que lastimaron a doña Carmen, pero que ahora sentía remordimiento y buscaba una manera de reconciliarse. La abuela comprendió que esa carta era la clave para entender los conflictos que habían separado a su familia, y que el golpe que escuchó al inicio no era un accidente, sino un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino. Mientras guardaba cuidadosamente todas las cartas y diarios, doña Carmen sintió una fuerza renovada. Sabía que debía enfrentar a su hija, pero con calma, comprensión y paciencia. Aquellos secretos ya no podían permanecer ocultos, y la reconciliación dependía de su valentía y de su capacidad para perdonar. Salió del sótano con una mezcla de emociones, miedo, tristeza, pero sobre todo, esperanza. El hallazgo del cuarto secreto le daba una nueva perspectiva sobre su familia, sobre la importancia de la verdad y sobre su propio papel como matriarca que debía guiar con amor y firmeza. Doña Carmen estaba lista. Sabía que cada acción, cada palabra que pronunciaría a partir de ese momento, tendría un impacto decisivo en la historia de su familia, y estaba dispuesta a enfrentarlo con todo su corazón. Doña Carmen bajó lentamente las escaleras del sótano, sosteniendo con firmeza las cartas y el diario de su abuela. Cada paso parecía resonar en las paredes, como si el propio tiempo la estuviera acompañando en su recorrido. Al llegar a la sala principal de la casa, se detuvo un momento, observando los muebles antiguos y las fotografías colgadas en la pared. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, cada objeto parecía cargar un peso emocional que antes no había percibido. La atmósfera estaba impregnada de recuerdos que necesitaban ser reconocidos, y ella sentía que era su responsabilidad hacerlo. Se acercó a la mesa del comedor y colocó cuidadosamente los documentos sobre ella. Mientras organizaba cada carta, cada fotografía y cada recorte, su mente recordaba los años en que su hija parecía distante, casi ausente, momentos en que había sentido que su hogar se vaciaba poco a poco de amor y comprensión. Sin embargo, al revisar aquellas cartas, entendió que detrás de cada acción de su hija había miedo y confusión, no maldad. Esa revelación cambió la perspectiva de doña Carmen. La tristeza que sentía dio paso a una comprensión más profunda, una mezcla de empatía y decisión. Mientras revisaba el diario, encontró un apartado que hablaba de un error del pasado, una traición familiar que había sido silenciada durante décadas. La abuela había escrito sobre la importancia de no repetir los mismos errores y de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fue. Doña Carmen sintió que este mensaje era una señal. Debía confrontar la situación con honestidad, pero también con sabiduría. La idea de hacerlo le producía nerviosismo, pero sabía que era la única manera de reparar los lazos rotos. Decidió buscar a su hija en la sala. Al verla, notó que la joven estaba ocupada con el teléfono, aparentemente distraída, pero con la tensión evidente en su postura. Doña Carmen respiró hondo y se acercó con pasos seguros. Su hija levantó la mirada y notó la expresión seria de su madre, mezclada con ternura. El silencio se hizo presente entre ambas, cargado de años de incomprensiones, reproches y malentendido. Sin decir una palabra, doña Carmen colocó las cartas sobre la mesa, dejando que el peso de los secretos y la verdad comenzara a manifestarse. Su hija, al observar las cartas y el diario, comprendió inmediatamente que algo significativo había cambiado. La historia de la familia, que hasta ese momento había sido una serie de distancias y resentimientos, ahora estaba frente a ella,
pidiendo reconciliación y perdón. Un nudo se formó en la garganta de ambos. Las emociones comenzaron a desbordarse. Lloraron, pero no de tristeza únicamente, sino de alivio y de la esperanza de reconstruir lo que parecía perdido. Doña Carmen sabía que ese momento marcaría un antes y un después en su vida y en la de su hija. La verdad había emergido del sótano, trayendo consigo no solo secretos, sino también la posibilidad de sanar y fortalecer los lazos familiares que parecían irreparables. Era el inicio de una nueva etapa, donde la comprensión y el amor serían los protagonistas. Después de aquel encuentro emocional, doña Carmen y su hija decidieron sentarse juntas en el sofá de la sala, rodeadas por el silencio de la casa, que parecía más cálida que nunca. Las cartas y el diario todavía permanecían sobre la mesa, como testigos de un pasado que necesitaba ser comprendido. Doña Carmen comenzó a relatar con detalle los recuerdos que habían permanecido ocultos durante tantos años. Historias de sacrificios, momentos de alegría reprimida y también errores que habían marcado a la familia, sin que nadie los entendiera completamente. Su hija escuchaba atentamente, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de culpa y gratitud. A medida que avanzaba la conversación, surgió la necesidad de hablar sobre decisiones pasadas, aquellas que habían causado dolor y distancia. Carmen explicó cómo había actuado guiada por la esperanza de proteger a su hija, aunque muchas veces sus métodos no habían sido comprendidos. Su hija por primera vez sintió la intención detrás de los actos de su madre y comenzó a valorar la fuerza que doña Carmen había mostrado durante años de silenciosa resistencia. La tensión que antes había definido su relación empezó a desvanecerse, reemplazada por una empatía que parecía reconstruir la confianza lentamente. La conversación continuó con recuerdos de la abuela y de la importancia de mantener viva la historia familiar. Doña Carmen mostró a su hija fotografías antiguas, donde generaciones pasadas posaban juntas, recordándole que la familia siempre había enfrentado dificultades, pero también había encontrado maneras de superarlas. La joven empezó a comprender que su historia no era solo individual, sino un hilo que conectaba a varias generaciones y que sus acciones podían tener un impacto profundo en el legado familiar. Al mirar a su madre, comprendió que el perdón no solo se trataba de olvidar, sino de entender, aceptar y aprender de los errores del pasado. Doña Carmen le ofreció un abrazo largo y silencioso, un gesto que decía más que cualquier palabra. La hija respondió con sinceridad, derrumbando las barreras de resentimiento que habían existido durante años. Este momento de reconciliación no solo fortaleció su vínculo, sino que también abrió la puerta a una nueva forma de relacionarse, basada en el respeto, la comprensión y la comunicación abierta. Luego, decidieron revisar juntas los documentos que habían encontrado en el sótano, entre cartas y fotografías. Identificaron secretos y verdades que habían permanecido ocultas y planearon cómo abordar cada situación con claridad y justicia. Sabían que algunas conversaciones serían difíciles, pero ambas estaban comprometidas a enfrentar la verdad y sanar las heridas familiares. La experiencia les enseñó que la honestidad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la verdadera reconciliación. Finalmente, doña Carmen y su hija comprendieron que aquel día no solo marcaba un cambio en su relación, sino también en la manera en que enfrentarían la vida a partir de entonces. La confianza, que había sido debilitada por malentendidos y secretos, comenzaba a reconstruirse piedra por piedra. Había nacido una nueva etapa, una en la que la familia y el amor serían los pilares fundamentales de cada decisión y acción futura. Después de organizar los documentos y fotos, doña Carmen y su hija sintieron que necesitaban un momento de calma. Se dirigieron al jardín,
donde la luz del sol acariciaba suavemente las plantas y el aire parecía más puro que nunca. Allí, entre el aroma de las flores y el canto de los pájaros, comenzaron a hablar sobre los sueños que habían tenido y que por diversas razones habían quedado postergados. Doña Carmen recordó sus propias aspiraciones cuando era joven, los sacrificios que había hecho y cómo esas decisiones habían influido en la vida de su hija. Su hija escuchaba con atención, comprendiendo que cada elección tenía un propósito, aunque no siempre fuera evidente en el momento. El tema de la independencia y la responsabilidad también surgió durante la conversación. La hija admitió sentirse abrumada por las expectativas y errores cometidos, y doña Carmen le explicó con paciencia que equivocarse es parte del aprendizaje. Reforzó la idea de que el verdadero crecimiento personal proviene de enfrentar los problemas con valentía y de reconocer las lecciones que cada experiencia deja. Esta conversación marcó un punto de inflexión. Ambas comprendieron que podían apoyarse mutuamente sin juzgarse, construyendo una relación basada en el respeto y la honestidad. Luego, decidieron trabajar juntas en un proyecto que fortaleciera los lazos familiares. Revisaron recetas tradicionales que doña Carmen había guardado, recordando cómo cada platillo representaba un capítulo de su historia familiar. Cocinar juntas no solo les permitió revivir recuerdos, sino también crear nuevos momentos de alegría y conexión. Entre risas, historias y aromas deliciosos, la hija empezó a valorar aún más el esfuerzo silencioso de su madre, comprendiendo que aquel amor había sido constante, incluso cuando no se manifestaba de manera evidente. A medida que avanzaba la tarde, la conversación se tornó más profunda. Hablaron sobre el perdón hacia otros miembros de la familia y cómo los secretos del pasado podían ser abordados sin rencores. Doña Carmen explicó que mantener resentimiento solo genera distancia, mientras que el entendimiento y la comunicación abren caminos hacia la reconciliación. La hija se sintió liberada al expresar sus emociones y recibir la validación de su madre, comprendiendo que no estaba sola en sus sentimientos ni en sus decisiones futuras. Finalmente ambas reflexionaron sobre la importancia de documentar la historia familiar. Decidieron crear un álbum y un diario conjunto, donde registrarían los eventos significativos, las enseñanzas y los recuerdos que habían emergido de aquel encuentro. Este proyecto no solo fortalecería su vínculo, sino que también permitiría que las futuras generaciones comprendieran la fuerza y resiliencia de su familia. Doña Carmen sonrió con orgullo al ver cómo su hija asumía la responsabilidad de mantener viva la memoria familiar, mientras la joven sentía una mezcla de gratitud y determinación. Aquel día marcó un antes y un después. No era solo la reconciliación de madre e hija, sino el inicio de una etapa de comunicación abierta, respeto y amor incondicional que prometía transformar su relación para siempre. El último día de aquella reconciliación llegó con una sensación de calma y satisfacción. Doña Carmen y su hija se levantaron temprano, prepararon un desayuno juntas, y entre risas y pequeños detalles, disfrutaron de la simplicidad de la vida compartida. Cada gesto, cada palabra, reflejaba el cambio profundo que habían experimentado a lo largo de esas semanas de comunicación y entendimiento. Ahora podían mirar el pasado con claridad, sin miedo ni resentimientos, y enfocarse en el presente con esperanza y amor. Decidieron dedicar la mañana a organizar el álbum familiar que habían comenzado días atrás. Escogieron cuidadosamente fotografías, recortes y notas, recordando cada momento importante y compartiendo recuerdos que antes parecían olvidados. La hija escuchaba atentamente las historias de su madre, comprendiendo que cada anécdota, cada sacrificio y cada decisión formaban parte de la fuerza que las mantenía unidas. Doña Carmen, por su parte, disfrutaba viendo cómo su hija
valoraba no solo los recuerdos, sino también la conexión emocional que esos recuerdos simbolizaban. Al mediodía, se sentaron a conversar sobre el futuro. Hablaron de proyectos, metas personales y sueños que aún podían cumplir juntas. La hija expresó su deseo de ayudar a otras personas que enfrentaban conflictos familiares similares, inspirada por la transformación que había vivido. Doña Carmen la animó, asegurándole que su experiencia podía ser una guía valiosa para quienes buscaban reconciliación y entendimiento. La conversación fue profunda, emotiva y llena de planes que fortalecían no solo su vínculo, sino también su propósito como familia. Por la tarde, decidieron dar un paseo por el vecindario. Cada calle y cada esquina evocaban recuerdos de la infancia y momentos compartidos con otros familiares. Mientras caminaban, la hija tomó la mano de su madre y le agradeció por su paciencia, su amor y sus enseñanzas. Doña Carmen respondió con una sonrisa y palabras de cariño, recordándole que la verdadera familia se construye con comprensión, apoyo y perdón. Aquella caminata fue más que un paseo, fue un símbolo de la nueva etapa que iniciaban juntas, una etapa donde el respeto y el amor serían la base de todas sus acciones. Al regresar a casa, prepararon una pequeña merienda y compartieron historias divertidas de generaciones pasadas. Entre risas y recuerdos se dieron cuenta de que cada momento, por simple que pareciera, tenía un valor incalculable. Era la unión, la comunicación y la honestidad lo que había transformado su relación y lo que continuaría fortaleciendo su vínculo en el futuro. Finalmente, mientras el sol comenzaba a esconderse, doña Carmen y su hija miraron juntas al horizonte. La hija, con voz firme y emocionada, expresó su gratitud a todos los que seguían su historia y les animó a valorar a sus familias, a comunicarse y a nunca subestimar la fuerza del amor y el perdón. Y ahora, querido espectador, si te conmovió esta historia, suscríbete al canal para más relatos reales y emotivos. Y déjanos tu comentario contando tu experiencia o cómo te hizo sentir esta historia. Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y unen.